Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Chris Vázquez y el día de hoy vamos a hacer Perú en el contexto geopolítico, semana 3. Bueno, para entender cualquier país desde la geopolítica, primero no vamos a hablar sobre su economía o su política interna, como dice el nombre, sino más bien dónde está ubicado. La ubicación condiciona todo con respecto al clima, recursos, relaciones internacionales, conflictos y oportunidades. Primero tenemos que entender esto. El Perú se localiza en el hemisferio sur, respecto a la línea ecuatorial, y en el hemisferio occidental, respecto al meridiano de Greenwich. Esto, aunque parece algo descriptivo, tiene implicancias concretas. Estar en el hemisferio sur implica que las estaciones están invertidas respecto a Europa o Norteamérica, lo cual influye en los temas de ciclos agrícolas o comerciales. Pero más importante es porque forma parte del bloque de países del sur global. O sea, históricamente con menor poder político frente al norte industrializado. Entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué es relevante que el Perú esté en la zona tropical del sur? Bueno, aquí está la cosa. Porque eso determina una enorme diversidad climática. Aunque está en zona tropical, no es un país homogéneo. Presenta la cordillera de los Andes, que rompe la lógica tropical y genera múltiples pisos ecológicos. Esto produce obviamente una ventaja geopolítica frente a la diversidad de recursos, como los minerales de la sierra, la biodiversidad de la Amazonas, la pesca en el mar. Además que el Perú se ubica en la parte centro-occidental de América del Sur. Y esto es, un gran punto a favor de nosotros, ya que no está en un extremo como Chile o Venezuela, que está en una posición intermedia. Ya que puede actuar como un nodo de articulación regional, conectando países amazónicos como Brasil o Colombia con el Pacífico. Y eso es lo que vamos a hablar en un rato con esos temas. Primero hablemos sobre la caracterización geopolítica. Aquí entramos a un núcleo con respecto a la geopolítica del Perú, ya que el Perú no se define solo por una sola condición. Tiene varias superpuestas que se representan en cada uno y están interconectadas, porque cada uno representa una función estratégica distinta. En primer lugar, el Perú es un país marítimo, porque limita al oeste con el Océano Pacífico, lo que le otorga al Mar de Grau como parte de su territorio. Su litoral de 380 kilómetros no es simplemente una línea costera, sino una zona de interacción directa al mundo. Porque ahí se transportan varias represalias con respecto tenga que ver con buques que nos traigan las provisiones, etc. La gran biodiversidad marítima, como que también es una parte especial, porque es el producto de condiciones oceanográficas específicas, como la corriente de Humboldt, que genera un enorme potencial pesquero. Pero aquí parece un elemento importante. El potencial no garantiza o no está garantizando un desarrollo completo. Si no existe regulación, ese mismo recurso puede agotarse. Por eso se menciona la necesidad del cuidado en su explotación y reducción de contaminantes. Esto, es un detalle más ambiental, no solamente ambiental, sino que también tiene una cuestión geopolítica, ya que el país le destruye más su base con respecto a recursos, y eso haría que pierda poder económico. Además, la extensión del litoral convierte al mar en una vía fundamental para el comercio internacional. Como la mayoría de exportaciones e importaciones se realizan por vía marítima, entonces, se viene a la necesidad de una infraestructura portuaria. Por eso es que se cuida bastante el tema del contexto marítimo. Ahora bien, pensamos críticamente. ¿Qué pasaría si el Perú no invirtiera en los puertos modernos? Simplemente quedaría, regalado para otros países
que estén cerca por el Océano Pacífico. Obviamente se pierde competitividad. Por eso el carácter marítimo del Perú no es solo pasivo, o no es pasivo, mejor dicho. Exige una inversión constante para sostener su posición en el gobierno global con respecto al comercio. Ahí en el país marítimo, tenemos un país marítimo que tiene fauna marina, podemos conseguir petróleo, podemos conseguir gas, minerales, recursos hidrobiológicos, etc. Y también, bueno, la segunda parte sería también que el Perú también es un país andino-central. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes lo atraviesa longitudinalmente, funcionando como la columna vertebral del territorio peruano. Esta cordillera no es solo una forma de relieve, sino un elemento estructurado del espacio. Actúa como divisoria de aguas, separando cuencas hidrográficas y al mismo tiempo genera una enorme diversidad climática. Esto explica la variedad de ecosistemas, ya que desde en el Perú existen varios tipos de ecosistemas con respecto a de desiertos, costeros, hasta glaciares y selvas altas. Sin embargo, esta diversidad tiene un costo: la fragmentación territorial. La cordillera dificulta la integración de dos espacios geográficos, o sea, porque obviamente va a estar separado una parte donde está, por ejemplo, Lima, que está separado, muy separado de Loreto. Y encarece la construcción de infraestructura, genera desigualdades regionales con respecto a ello. Porque acá en la parte de Lima es como que con más dinero, entre comillas, y como que la parte de Loreto como que tiene menos recursos, obviamente, porque es más difícil llegar, más difícil hacer construcciones, etc. Entonces, más o menos es fuente de riqueza, porque obviamente con el tema de que es un país andino, podemos conseguir minerales y tenemos la biodiversidad. Pero también es un obstáculo para la integración nacional, ya que es una gran tensión con respecto a la geopolítica interna del Perú. Luego tenemos a el Perú es un país amazónico. ¿Por qué? Porque más de la mitad de su territorio forma parte de la cuenca del Amazonas. Esto lo convierte en uno de los países con mayor superficie de bosques amazónicos después de Brasil, obviamente. Aquí la importancia no es solo ecológica, sino también se puede convertir en estratégica. ¿Por qué? La Amazonía tiene muchos recursos, ya sea hídricos, de biodiversidad y potencial energético. Además conecta con otras grandes cuencas como como por ejemplo el Orinoco y el sistema de Río de Plata. Esto plantea una posibilidad geopolítica: la integración continental. Las rutas fluviales y las carreteras interoceánicas permiten conectar el interior del continente con el Pacífico. Pero aquí tenemos que tener una cosa clara. ¿Por qué, si la Amazonía es tan rica, o sea, bastante, y literalmente es mucho, por qué sigue siendo una región vulnerable? Bueno, porque la riqueza no está solo acompañada de un suficiente presencia estatal. No tiene la suficiente presencia con respecto al apoyo del Estado. Sin control surgen actividades ilegales con respecto a ello: tala ilegal, tal vez reventa, deforestación. Y por eso el desafío no es solo aprovechar la Amazonía, sino también es integrarla efectivamente al Estado. También tenemos que el país tiene una proyección biooceánica. ¿A qué se refiere esto? El Perú no tiene una salida directa al Atlántico. Ya, no tiene. Pero puede atravesarse a través del río Amazonas y corredores interoceánicos. Esto le permite vincular el Pacífico con el Atlántico.
Este punto es fundamental, ya que en geopolítica los países que conectan espacios tienen ventaja, ya que el Perú puede convertirse en un eje de tránsito entre Brasil, o sea, por el Atlántico, y Asia, por el Pacífico. Esto abre muchos mercados hacia Europa, África y Medio Oriente, aumentando sus posibilidades comerciales. Pero nuevamente, eso no requiere nada de ver con el tema, ya, estamos abiertos, la gente puede venir. Normal, o sea, puede venir. No solo eso, depende de nuestra infraestructura y acuerdos internacionales y la estabilidad política. De que, bueno, al ser muchos países, o tal vez nuestro presidente, futuro presidente, nos diga, no, vamos a cerrar todo esto, no vamos a dejar que nadie pase. Entonces, o que quiera cerrar los comercios internacionales, nos bajaría bastante con el tema económico, porque nosotros podemos estar relacionados con un montón de países que están, por ejemplo, China, Australia, Estados Unidos, tenemos a Canadá, estamos abiertos a todo el mundo, estamos abiertos a prácticamente podemos ir a cualquier parte y todos los países quieren pasar por nosotros porque somos una ruta completamente clara y precisa, con una, bueno, podemos decirle, suficiente infraestructura que puedan usar para poder hacer comercios mucho más rápido y con más ventaja. Esto implica también que funciona como un eje medio del Pacífico Sur. Debido a su ubicación central en la costa occidental de Sudamérica, le da ventajas de centro de comunicaciones y de transporte. Porque no significa que ya sea como que un hub regional, no. O sea, que sea más o menos un... Ah, ya, tú existes. Está bien. Yo voy a pasar por ti y después te pago. Ya no. Sino tiene el potencial de ser todo en sí. Que esa es la parte fundamental e importante. Porque su ubicación facilita la conexión entre mercados consolidados, como dije anteriormente, y emergentes. Aquí hay que entender que la geografía del Perú ofrece bastantes oportunidades, pero obviamente el tema del desarrollo depende de las decisiones políticas y económicas. Y finalmente hablamos que el Perú tiene una dimensión antártica. Al proyectar los meridianos de su litoral hacia el sur, se vincula con el sector de la Antártida. Su participación con el Tratado Antártico desde 1981 aproximadamente, no me acuerdo la verdad, y la creación de organismos como la CONAN, CONAAN, reflejan su interés en este espacio. Pero ¿por qué un país como Perú se interesa en la Antártida? Bueno, porque es un país de reserva estratégica global. Participar en su gestión permite tener una clara decisión con futuras, valga la redundancia, decisiones sobre los recursos, investigación científica y regulación internacional. La presencia de la base de Machu Picchu no es tan simbólica, sino también tiene una forma de afirmar la participación de un espacio clave en un futuro. En esta parte del Machu Picchu como que más o menos tiene que ver el tema de... Está arriba, se puede conectar, todo eso. Conlleva a que no solamente se tienen que tener las reservas estratégicas del espacio geográfico. Por ejemplo, con el caso de Machu Picchu, que obviamente están dentro del Perú y podemos utilizarlo porque obviamente es algo interno. Pero con respecto al Antártico, podemos tener muchas ventajas claras sobre ello. Y en la base de Machu Picchu, que está más o menos cerca del océano, más o menos por la parte baja de Argentina, nos permite o mejor, nos permite tener más acceso libre con respecto a las investigaciones, recursos más rápido que hay en el Antártico. Ahora hablemos de las dimensiones espaciales del territorio peruano. Cuando hablamos de las dimensiones espaciales del Perú, no estamos simplemente clasificando partes del territorio. Estamos describiendo las distintas formas en las que el Estado ejerce soberanía sobre el espacio.
Es decir, no todo el territorio se comporta igual ni tiene las mismas funciones estratégicas. Por eso se distingue entre los terrestres, marítimo, lacustre e insular. Aquí te voy a explicar qué son cada uno y cómo funciona. El territorio terrestre o superficie terrestre es el espacio continental sobre el cual el Estado ejerce control directo y permanente. Aquí se desarrolla la mayoría de actividades humanas, por ejemplo, la agricultura, la minería, las ciudades, la infraestructura, pero lo más importante es que no solo hay que verlo como que es pedazo de tierra, ya está, sino que es el espacio donde el Estado tiene mayor capacidad de control político, administrativo y militar. Ahora bien, ¿por qué el territorio terrestre del Perú es geopolíticamente complejo? Porque no es homogéneo. Es la única respuesta que hay. Está atravesado por la cordillera de los Andes, anteriormente dicho, que genera tres grandes dominios: la costa, la sierra y la selva. Esto implica que el control territorial no es uniforme. Por ejemplo, mientras la costa es altamente integrada y urbanizada, la Amazonía presenta dificultades de acceso. Entonces el territorio terrestre no solo se define por la soberanía, sino también se define también por el grado real de la presencia del Estado, lo cual es fundamental en el aspecto de la geopolítica. También hablamos sobre que el territorio marítimo o superficie marítima, que está representado más por el mar de Grau. No es simplemente una extensión de agua que podemos tener nosotros cerca. Es un espacio económico, estratégico y jurídico. El Perú ejerce soberanía sobre las 200 millas marinas, lo que permite explorar recursos como la pesca y potencialmente hidrocarburo. Y nos preguntamos, ¿por qué el mar es tan importante si no es habitable como la tierra? Fácil, porque el mar es un espacio de circulación. Por él se transporta la mayor parte del comercio mundial. Además, en el caso peruano, la presencia de la corriente de Humboldt convierte su mar en uno de los más productivos del planeta. Esto puede explicar el enorme desarrollo de la industria pesquera. Sin embargo, este espacio también exige control. Si no hay regulación, no produce sobreexplotación o contaminación. Perdón. Si es que no hay regulación, se puede producir sobreexplotación o contaminación. Por eso, el territorio marítimo no es solo riqueza, sino también es una responsabilidad estratégica del Estado. También es una superficie lacustre, porque corresponde principalmente a cuerpos de agua continentales, como el lago Titicaca. A diferencia del mar, este tipo de territorio suele ser compartido con otros países, lo que introduce una dimensión internacional directa. Por ejemplo, el lago Titicaca está, explicando el tema del por qué implica soberanía compartida. En el caso del lago Titicaca, Perú y Bolivia deben coordinar su uso, porque afecta los temas como navegación, pesca, recursos hídricos y control ambiental. También el espacio lacustre no es solo un recurso natural, por ejemplo el lago Titicaca, es un espacio de interacción binacional, donde surge la cooperación o el conflicto también puede darse. Finalmente hablamos del territorio insular. Está formado por las islas ubicadas tanto en el mar como en los cuerpos de agua interiores. Estas islas, pequeñas en extensión, tienen gran valor estratégico. ¿Por qué? Porque pueden extender la proyección marítima del país, servir como puntos de control o vigilancia e incluso también tener un valor económico. Por ejemplo, en el caso de las islas de Guaneras, que se dio hace mucho tiempo en la historia del Perú, que es un gran ejemplo con respecto a un territorio insular. Esto nos lleva a decir que en sí
La parte insular también es una gran parte importante, porque ahí refleja unos límites con respecto a, no sé, el territorio. Y más que todo, ejercen poder sobre el espacio marítimo o de interiores como dentro del país, ya que toma el tema de la economía, defensa, política internacional, etcétera. Ahora hablemos sobre los puntos extremos del Perú. Cuando se habla de los puntos extremos del Perú, no se trata simplemente de ubicar lugares en el mapa, decir, allá, hasta aquí llega, no, sino entender hasta dónde llega realmente el territorio bajo la soberanía del Estado. Estos puntos marcan los límites físicos del país en todas sus direcciones y por lo tanto tienen un significado político, obviamente es directo, porque definen el alcance del control territorial. Primero, hacia el norte es el punto más boreal. Se ubica en el talhuej del río Putumayo, en la localidad de Yuepi o Huepi, en Loreto. Aquí aparece un concepto del talhuej, que en geografía política se puede referir más a la línea más profunda que cruza de un río. Se utiliza frecuentemente como límite natural entre países. Pero, ¿por qué se usa el talhuej y no otra orilla? Porque los ríos pueden cambiar su curso y el talhuej permite una delimitación más técnica y estable. En este caso, este punto no solo marca un límite con Colombia, sino también evidencia cómo la Amazonía, a pesar de su inmensidad, está jurídicamente limitada por criterios precisos. Si nos desplazamos hasta el sur, hasta el sur, encontramos el punto más austral, en el punto de la Concordia, en Tacna. Este punto es una referencia geográfica que es el resultado de procesos históricos complejos, especialmente vinculados con las relaciones con Chile después de la Guerra del Pacífico. Esto permite entender que los puntos extremos no son casuales, sino que se dan por a veces temas históricos, conflictos, negociaciones, tratados, etc. Hacia el este, el punto más oriental, se encuentra la confluencia de los ríos Heath y Madre de Dios. Este lugar, ubicado en plena Amazonía, muestra cómo los límites del Perú se internan en zonas de difícil acceso. Aquí la geopolítica se vuelve un poco más compleja, ya que no basta con delimitar el territorio. Es necesario una presencia efectiva. La lejanía y las dificultades de acceso hacen que estas zonas sean más vulnerables por las actividades ilegales o una débil integración del resto del país. Entonces, define como un tema no tan preciso, porque puede ocasionarse, por ejemplo, hay un golpe de estado, tal vez hay muchos contrabando y se tiene que cerrar eso y ya no formaría parte de la limitación del Perú, pero hasta ahora se considera. En dirección oeste, el punto más occidental está en la punta de Balcones o Pariñas, en Piura. Este punto es particularmente interesante porque representa el extremo continental más cercano al Océano Pacífico. Desde una perspectiva geopolítica, esto refuerza la condición marítima del Perú, ya que esta zona se proyecta su dominio hacia el mar. Si dejamos de pensar en términos horizontales y analicemos en la dimensión vertical del territorio, encontramos que el punto más alto del nevado está en el nevado Huascarán en Ancash, con 6.767, 68 metros sobre el nivel del mar.
Eh, Esto refleja la presencia de la cordillera de los Andes como elemento dominante del territorio. Y la gran altitud implica condiciones climáticas extremas, presencia de glaciares y además reservas de agua fundamentales para el país. Y obviamente también influye con la disponibilidad de recursos y la ocupación humana. En contraste, el punto más bajo se encuentra en la depresión de Bayobar, en Piura, a 37 metros, 37 metros bajo el nivel del mar. Eh, este es un hecho interesante porque nos da a entender que el Perú no es uniforme, sino que presenta contrastes extremos. Esto puede implicar más el tema de la explotación de recursos, minerales, energéticos, etc. Si queremos ver algo más técnico, bueno, aquí pueden ver que Huepi está a una determinada altitud sur, longitud oeste, Punta Balcón está por acá, por el tema de acá. También tenemos tenemos las coordenadas exactas de cada punto del lugar. Bueno, ahora tenemos que hablar sobre la organización política y administrativa del país. Que no podemos decir que es una división del territorio en partes. Es la forma del Estado que distribuye el poder, la gestión del territorio y busca equilibrar el desarrollo nacional. En ese sentido, la Ley de Bases de la Descentralización del año 2002 constituye el punto de partida fundamental, ya que regula la estructura y organización del Estado bajo los tres principios clave: democracia, descentralización y desconcentración. Bueno, ¿por qué fue necesaria esta ley? ¿Por qué? Bueno, porque históricamente el Perú ha sido un país profundamente centralista, de donde el poder político, económico y administrativo se concentraba en Lima. Esto generó desigualdades territoriales, una exclusión de regiones alejadas y una débil integración nacional. Por ello, la ley busca redistribuir el poder para hacer el Estado más eficiente y representativo. Esta estructura se organiza a través de tres niveles: el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República, lo que significa que mantiene la autoridad suprema en asuntos de interés general como defensa, política, exterior y macroeconomía, como por ejemplo puede ser el presidente, congresistas, etc. En cambio, los gobiernos regionales y municipales ejercen su autoridad dentro de sus propias circunscripciones territoriales, lo que introduce una lógica de autonomía relativa, puede decirse, pero siempre dentro de la unidad del Estado, obviamente. Así se pueden regular de mejor manera. La ley no solamente organiza políticamente el país, sino que también define las normas de regulación de descentralización en múltiples dimensiones, ya sea administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. En términos territoriales, el Perú está integrado a 25 regiones políticas, 24 departamentos, 196 provincias, 1.840 distritos y 2.300 centros poblados. Esto responde a la necesidad de organizar el territorio en distintos niveles para facilitar la gestión. Pero ¿por qué existen tantos niveles? ¿Por qué es necesario esto? Porque el Perú obviamente es un país diverso y complejo. No es lo mismo gobernar una ciudad como Lima que una comunidad amazónica aislada. Por eso cada nivel tiene sus funciones específicas, permitiendo una gestión más cerca a la realidad local. Sin embargo, esta misma complejidad también puede generar burocracias y dificultades de coordinación. Tenemos también el proceso de regionalización, que surge como respuesta directa al problema del centralismo.
El Perú ha vivido históricamente una concentración de poder que limita la democracia y la inclusión. Esto significa que muchas decisiones que afectan a regiones alejadas se toman desde el centro sin considerar sus realidades específicas. Para enfrentar este problema se plantean dos procesos fundamentales: la descentralización y la regionalización. La descentralización implica la transferencia de poder, de decisión y acción desde el nivel nacional hacia los niveles regional y local. En cambio, la regionalización consiste en dividir el territorio en regiones para mejorar su gestión. Por ejemplo, lo que podría hacer Estados Unidos, que tiene varios estados, así como que puede verlo. Y cada estado gobierna un solo. Hay varios gobernantes ahí. Y obviamente tienen un presidente total, que es Trump. Pero ellos manejan su propio concepto estatal. Regional, mejor dicho. Descentralizar es transferir el poder. O sea, ¿cómo lo explico mejor? Por ejemplo, bueno, yo soy acá mi poderío. Me han dicho que yo tengo que manejar una parte de la ciudad, por ejemplo, Madre de Dios. Entonces yo digo, bueno, voy a darle a esta persona el poder que tengo yo y voy a hacer que él escoja lo que yo debería hacer con ello, porque él está allá y él sabe más sobre ello. Y la regionalización es como que, bueno, como tengo varias regiones y cada región se comporta de manera diferente, puedo estudiar cada región ya antes dividida y obviamente ya sabría qué hacer en cada una de ellas. Ambos procesos están interrelacionados. No se puede descentralizar sin una estructura territorial adecuada, ni regionalizar sin transferir competencias reales. Sin embargo, el proceso peruano presenta una crítica importante. Hasta la fecha, no se han transferido suficientes funciones ni recursos para los gobiernos regionales y locales, que actúan con verdadera autonomía. Esto genera una descentralización incompleta, donde las responsabilidades aumentan, pero los medios no. Además, desde el 2005, el proceso de creación de macroregiones se encuentra suspendido. Esto es relevante porque las macroregiones buscaban integrar varias regiones en unidades más grandes y económicamente viables. El fracaso de este intento revela que la regionalización no es solo un proceso técnico, sino también político y social, que requiere consenso y aceptación ciudadana. Tenemos que también la parte de la región política o gobiernos regionales del país, que se define como la unidad territorial geoeconómica que integra la diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales, articulados históricamente en dimensiones económicas, administrativas, ambientales y culturales. Esto significa que una región no es solo un espacio delimitado, sino un territorio con identidad, recursos y dinámicas propias. Cada región presenta distintos niveles de desarrollo, especialización productiva y competitividad, lo que refleja la heterogeneidad del país. Sobre estas regiones se construyen los gobiernos regionales, que son los encargados de gestionar el desarrollo territorial. Están conformados por el Consejo Regional, el cual incluye obviamente al gobernador regional, el vicegobernador regional, consejeros regionales y el Consejo de Coordinación Regional, donde participan alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil.
Los gobiernos regionales no solo administran, sino también articulan intereses políticos, económicos y sociales dentro de su territorio. Su función principal es promover el desarrollo regional, impulsar la economía, fomentar la inversión y garantizar servicios públicos en su ámbito de competencia. Sin embargo, deben hacerlo en armonía, ya que son nacionales y locales, o sea, no solo. O sea, no son totalmente independientes, sino están formando parte de un sistema coordinado. Ahora bien, si observamos las regiones políticas del Perú, Ancash, con capital en Huaraz, Amazonas en Chichapoyas, Apurímac en Abancay, Arequipa en Arequipa, Ayacucho en Ayacucho, Cajamarca en Cajamarca, Callao en Callao, Cusco en Cusco, Huancavelica en Huancavelica, Huánuco en Huánuco, Ica Junín en Huancayo, Lambayeque en Chiclayo, La Libertad en Trujillo, Lima en Huacho, Loreto en Iquitos, Moquegua en Moquegua, Pasco en Cerro de Pasco, Madre de Dios en Puerto Maldonado, Piura en Piura, Puno en Puno, San Martín en Moyobamba, Tacna en Tacna, Tumbes en Tumbes y Ucayali en Pucallpa. Se puede observar que cada una responde a una lógica territorial, histórica y económica popular. Sin embargo, la provincia de Lima Metropolitana, esta no forma parte de ninguna región política y posee un régimen especial, porque Lima se concentra en el poder político, tiene el poder político, está concentrado todo el poder político y económico del país. Su tamaño, población e importancia lo convierten en un caso distinto que requiere una gestión diferenciada. Sin embargo, esta situación también refuerza el centralismo, ya que mantiene que la capital separada por el esquema regional. Esto me da paso a hablar sobre, en sí, las municipalidades. Las municipalidades son gobiernos locales con competencias propias, ya que el Estado no opera solo desde el nivel central. La gestión de territorio ocurre en múltiples escalas. Por ejemplo, el ordenamiento urbano, la seguridad ciudadana o el uso del suelo dependen de gobiernos locales. Es decir, de que todo se forma un control multinivel. ¿A qué se refiere esto? Las municipalidades dividen, mejor dicho, partes de lo que es por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de las municipalidades de Lima, que son varias, no solo es una, dos, tres, son varias, bastantes, que al tener su territorio ya prefijado, solo se concentran en ello, no se tienen que concentrar en muchos más. Y con ello conlleva a poder regularlo, a cuidarlo para seguridad, etc. Ya que también tiene el tema de tributos, tiene el tema de impuestos, todo lo que tiene que ver con ello. Y funcionan con respecto a la ley, o para el caso. En sí, en la capital de la República, el gobierno local lo ejerce la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ahora hablaremos sobre las fronteras del Perú. No debemos entenderlas como líneas. Una frontera es el espacio exterior del territorio de un estado que está conectado directo con otro país y con un entorno geográfico distinto, y cuya función principal es delimitar hasta dónde llega la soberanía del Estado o del Perú. En términos geopolíticos, la frontera marca el punto donde termina el poder del Estado y comienza el otro. Ahora bien, ¿las fronteras son naturales o construcciones humanas? Bueno, la respuesta es que son ambas cosas. Aunque muchas fronteras se apoyan en elementos naturales, su existencia es siempre el resultado de acuerdos políticos. Es decir, se establecen mediante tratados bilaterales. Esto significa que incluso una montaña o un río solo se convierten en frontera cuando dos estados acuerdan reconocerlos como límite. La fijación de las fronteras puede darse de manera natural o artificial. Y
Y esta diferencia, bueno, se puede dividir entre el tema de estabilidad y conflictividad. Cuando la frontera es natural, se apoya en accidentes geográficos. Uno de los criterios más utilizados es la divisoria de agua, o, por ejemplo, Divortium Aquarium, es lo que como se llama, que corresponde a las cadenas montañosas que separan cuencas hidrográficas. Este criterio es común en zonas andinas, donde la cordillera actúa como la barrera natural, una barrera natural clara. Otro criterio es el talweg, que consiste en trazar un límite siguiendo la línea de mayor profundidad de un río. Este método es técnicamente preciso, pero también representa un problema importante, ya que los ríos cambian de curso con el tiempo. Aunque este parece ser un detalle menor, no lo es. De hecho, en 2025, Colombia y Perú protagonizaron una tensión diplomática justamente por un cambio del recorrido fluvial que modificó la posición del talweg del río Putumayo. Esto demuestra que también la frontera natural puede ser inestable. También existe el criterio del aleo, que establece el límite a igual distancia de ambas orillas de un río. Este método busca más que todo el equilibrio de partir de dos, pero igualmente depende de la estabilidad del curso fluvial. Por otro lado, cuando la frontera es artificial, se construye mediante elementos creados por el ser humano, ya sea hitos, muros o canales, o también puede ser postes grandes, etc. Ese tipo de frontera busca mayor precisión y permanencia, y especialmente en zonas donde no existe las referencias naturales claras. Más que todo, las fronteras son importantes, o sea, forman la parte de la interacción con respecto a la estabilidad de un país y fomenta una relación política entre los estados. Con ello conllevamos a los acuerdos limítrofes del Perú. El Perú se ha definido en sus fronteras a lo largo de la historia mediante una serie de tratados con todos los países vecinos. Estos acuerdos no son arbitrarios, sino son el resultado de procesos históricos que incluyen conflictos, negociaciones y arbitrajes internacionales. Primero, hacia el norte, la frontera con Ecuador fue una de las más conflictivas en la historia peruana. Durante mucho tiempo existieron disputas territoriales que derivaron incluso en enfrentamientos armados. Esta situación se resolvió formalmente con el Protocolo de Río de Janeiro en 1942, que estableció que los límites entre ambos países están por el medio de ahí, obviamente donde estamos actualmente entre Río de Janeiro. Sin embargo, la delimitación no quedó completamente cerrada hasta el Acta de Brasilia de 1999, que consolidó la paz definitiva. Y es por eso que nosotros tenemos una delimitación ya hecha con Brasil. En la zona noroeste, la frontera con Colombia fue establecida mediante el Tratado Salomón-Lozano de 1922. Este acuerdo definió los límites de la Amazonía, particularmente en torno al río Putumayo. Sin embargo, este tratado también generó tensiones internas en su momento, lo que demuestra que las geopolíticas no son afectadas por las relaciones internacionales, sino también porque hay dinámicas internas. Hacia el este, la frontera con Brasil, la más extensa del Perú, fue definida mediante el Tratado Velarde-Río Branco de 1909. Esta delimitación se basa en varios ríos amazónicos como el Amazonas, el Yabali, Acre, entre otros. En el suroeste, la frontera con Bolivia fue fijada mediante el Tratado Polo-Bustamante de 1909 también. Esta delimitación incluía los ríos como el Heath, Suches, Desaguadero y además el lago Titicaca.
Combina los elementos terrestres y lacustres, más o menos que todo porque tiene espacio del lago. Hacia el sur, la frontera con Chile es el resultado de uno de los procesos más complejos de la historia peruana, obviamente por la Guerra del Pacífico. Después de la Guerra del Pacífico, el Tratado de Ancón de 1883 estableció condiciones iniciales, pero obviamente no resolvió completamente la situación. Posteriormente, el Tratado de Lima de 1929, también conocido como el Tratado de Rada y Gamio Figueroa Larraín, definió definitivamente los límites territoriales. En cuanto a los límites marítimos, estos han sido definidos en tiempos más recientes. En 2011, el Perú firmó un acuerdo de límites marítimos con Ecuador, lo que permitió establecer una delimitación clara en el Océano Pacífico. Posteriormente, en 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile. Este fallo no solo resolvió una controversia histórica, obviamente, sino que también reafirmó el uso de mecanismos jurídicos internacionales para solucionar conflictos territoriales. Y luego tenemos a los espacios fronterizos. El Perú tiene múltiples zonas de frontera, especialmente en el Amazonas. Obviamente esto da el tema de la baja presencia del Estado, que genera actividades ilegales, débil integración internacional, etc. En el Perú hay 25 provincias donde la mayor vulnerabilidad está en los distritos de zonas orientes del país, ya que ahí no se puede llegar con facilidad y se tienen que utilizar bastantes métodos, trenes, aviones que cuestan más caro todavía, más recursos, se tiene que proveer todo lo necesario, ya que todo lo que tenemos nosotros está centralizado en Lima metropolitana. Y es por eso que es una intervención escasa por parte del Estado en estos espacios. Tenemos a la zona, frontera, que va desde más o menos La Libertad, o sea, se centra dentro de Cajamarca, hasta la mitad, un poco más arriba de Santa María de Nueva. Tenemos a la región fronteriza, que en sí es todo lo que limita la parte de Cajamarca, la parte de Jaén, el Agua Grande, Piura, Chachapoyas, el Amazonas, por parte de Santa María Nueva. Y la área de frontera está por arriba de San Ignacio. O sea, casi dando cerca del Ecuador por la parte de Zamora. O sea, Zamora de Chichipe. Está ahí abajo, literalmente. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Sé que este video fue largo, pero explicar esto fue muy complicado. Ya que el tema de la geopolítica es más que todo regiones, política, economía, y se tiene que estudiar todo eso. Aquí les dejo las claves de la semana 3 de geografía y nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta luego.